Ya listo, estamos de regreso. Me toca en este momento, si no me equivoco, al grupo de Tuquinga. Profe, soy Mina. Lo que pasa es que no sé si usted me puede poner atrás, porque yo estoy desde la primera sesión, solamente que entré un poquito tarde porque estaba lloviendo y se me fue el internet. Ya, ya te voy a Y no registrar. lo había hecho para no interrumpirle a los compañeros que estaban exponiendo. Ya, no hay problema. Entonces usted es, ¿qué apellido es? Mina, ¿no? Mina, Mina. Ya, a ver, señorita Mina. Ya le registré como atraso. ¿No? Gracias, profe. Listo. Ya, el grupo de Tuquinga. Profe, ¿Quién? profe. Dígame. Está hablando Montero, es que también yo entré un poco atrasado en Nantes. Ya. José Montero. Ajá, Ya. La función. Ahora vamos a registrarle a Montero José. ya, profe, gracias. Es Montero. Listo. Ya. Y entonces el grupo de Tuquinga, ¿quién nomás pertenece al grupo de Tuquinga? ¿Se encuentra Tuquinga? Sí, presente, profe. Ya, Constituye Mina, Gamboa y yo, Tuquinga. Mina Gamboa y Tuquinga. Ay, tengo mal. Ya, pueden empezar. Ya les voy a dejar de compartir la pantalla. Ya pueden empezar. Ya, ok. Ahí está compartiendo. Ahí se puede ver. Ya, buenos días, economistas. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el número 4, que nuestro tema principal es variación del consumo autónomo. Variación del consumo autónomo. El consumo autónomo representa el consumo cuando la renta actual es cero. Se considera normalmente asumido que este consumo es positivo. La propensión marginal a consumir, por otro lado, mide la tasa a la que cambia el consumo cuando cambia la renta. Desde el punto de vista de su representación geométrica, la PMC es la pendiente de la función de consumo. El concepto de función de consumo fue introducido por Keynes y se basa en la hipótesis de que existe una relación empírica estable entre el consumo y la renta. En cualquier punto de la recta de 45 grados, el consumo es exactamente igual a la renta y la familia media no ahorra. Cuando la función de consumo está por encima de la recta de 45 grados, la familia tiene un ahorro negativo, mientras que si está por debajo de la familia ahorra. La cantidad de ahorro o de desahorro se mide por la distancia vertical entre la función de consumo y la recta de 45 grados. La función de ahorro. La función de ahorro muestra la relación entre el nivel de ahorro y la renta. Es la otra cara de la moneda de la función de consumo. Los valores de ahorro correspondientes a los distintos niveles de renta se calculan teniendo en cuenta la suma del consumo y del ahorro. Renta igual consumo más ahorro. A continuación, mi compañero Gamboa. Ya, buenos días. A ver, propensiones marginales al consumir. Es la cantidad adicional que consumen los individuos cuando reciben €1 adicional de renta disponible. Recoge la respuesta del consumo a la variación de la renta, de la propia definición de la proporción marginal a consumir, que reduce que la pendiente de la función de consumo, que mide la variación que experimenta el consumo por cada variación de renta disponible en una unidad, es la propensión marginal a consumir. En el caso de una función de consumo lineal, la propensión marginal a consumir es constante. En nuestro caso, y como vemos ahí está como quien dice, la fórmula, la siguiente diapositiva. La propensión media a consumir.
definida para cada nivel determinado de la renta como la relación entre el consumo total y la renta total. Esta es otra fórmula que es para este tipo de propensión. Sí. Keynes mantenía que era decreciente de forma que como porcentaje de la renta, la cantidad dedicada al consumo debería disminuir al aumentar la renta. Después demostró que es decreciente solo a corto plazo y que pertenece constante a largo plazo. A continuación, la compañera Mina. Economía, un sector. En una economía, el consumo está dado por consumo 180 más 0.64. Bien, graficar el consumo y el ahorro. El consumo está dado por solución, equilibrio y función de ahorros. En la ecuación observamos que 0.64 viene a ser la pendiente y significa que el 64% del ingreso se destina al consumo. Otra forma sería 0.64 sobre 1 por cada sol de ingreso. 0.64 centímetros va al consumo. Cuando Y igual a 0, consumo es igual a 180. El consumo 180 vendría a ser un consumo que no depende del ingreso Y, denominado consumo autónomo. Equilibrio, Y igual a consumo, no hay ahorro. Gráficamente se divide el cuadrante por la mitad, en ángulo de 45. La función de ahorros, como el consumo autónomo, consumo 180, no viene del ingreso Y, significa que para cubrir las necesidades se ha recurrido a una deuda de 180. La ecuación del consumo nos dice que 0.64 del ingreso va al consumo, significa que 0.36 o el 36% se destinará al ahorro. Ahí tenemos una gráfica como ejemplo. Una otra diapositiva, compañero. El año pasado la economía ecuatoriana creció un 2.4% en términos reales según las cuentas nacionales anuales presentadas por el Banco Central del Ecuador. Este resultado se obtiene una vez que las principales fuentes públicas y privadas han enviado su información actualizada y completa con una mayor desagregación, más cobertura, reprocesos de cifras, datos de balances anuales de empresas públicas y privadas, análisis de estadísticas, espejo de comercio exterior, resultados de encuestas enviados por entidades oficiales, entre otros. Es necesario señalar que, como en años anteriores, el BCE, Banco Central del Ecuador, presenta las cuentas nacionales anuales actualizadas en función de la entrega de información que se dispone a la fecha de la publicación. En ese sentido, los resultados se representan en tres versiones: provisionales, semidefinidos y definitivos. De esta manera, en esta ocasión se exponen los datos provisionales del 2017, los semidefinitivos del 2016 y los definitivos del 2015. Este fue nuestro tema. Muchas gracias por su atención. Listo, gracias por la participación. Entonces vamos con las preguntas. Primero con la parte individual. Jeremy, ¿nos puedes indicar, por favor, compartir la pantalla? ¿Nos puedes indicar un ejemplo de economía ecuatoriana que hayan encontrado respecto al tema que ustedes han expuesto, de que es evaluación del consumo autónomo, ¿no? Disculpe. A ver, Jeremy. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, sí. ¿Nos podría indicar, por favor, un ejemplo, ¿sí?, respecto a lo que es, de lo que ha ocurrido en la economía ecuatoriana respecto al tema que ustedes tienen? Ustedes están trabajando, son el grupo 4 y están trabajando lo que es
variación del consumo autónomo. Entonces, para variación del consumo autónomo, ¿nos podrías dar un ejemplo de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido en el Ecuador? Un ejemplo cualquiera. ¿Te que haya perjudicado con esto, no? ¿O cómo? Un ejemplo, Puede ser el ejemplo de la pandemia un caso, el que tú consideres. o sea, el caso podría ser el de la pandemia o cuando fue el Ya, dale. terremoto, cuando tuvieron que ese mismo tema se trata más o menos del ejemplo que pusimos. Por eso mismo decía que había incrementos y eso. Ya que nos puedes mencionar en el ejemplo del terremoto, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que debería pasar según la teoría económica? A ver, pues ahí en eso debería haber bueno, en ese tiempo tuvo que haber una disminución en esa variación y porque estaba en ese sector, porque estaba todo destruido y no se podía, como quien dice, comercializar para que puedan ingresar dinero los comerciantes ahí y no, digo, Ya, listo, gracias. Vamos con el otro grupo, a ver, vamos con Mina. ¿Qué nos puedes indicar tú, Mina, respecto a lo que, otro ejemplo de lo que es variación de consumo autónomo? Yo podría poner un ejemplo, qué sé yo, respecto a la pandemia. El país tuvo mucha decaída económicamente. También, creo yo que también podría ser un ejemplo las deudas internas que tiene el país con ¿Ya? otros países, o sea, las deudas que tenemos al deber plata a otros países, como por ejemplo a China. ¿Ya? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasaría allí con el consumo autónomo? El ejemplo que acabaste de dar. La economía aquí, al menos aquí en el país, baja porque no, asimismo hay poco trabajo ¿Ya? y más que todo también hay unos bonos que se entrega a personas de bajos recursos. Creo que ahí aún baja más para las personas que trabajan porque les disminuyen el sueldo Ya, perfecto. Ok, y son muchos los perjudicados. muy bien, bien. Vamos con Tukinga. ¿Nos podrías dar otro ejemplo, Bien. por favor? A ver, retomando el tema del terremoto, que en 2016 subieron creo que el IVA al 14% y las familias que no consumían prácticamente ahorraban. Ese sería mi ejemplo. ¿Ya? Ya vamos con otra pregunta. Y esto es con la defensa del tema, ¿no? Aquí hago la pregunta en general y voy a evaluar cómo defienden el tema a manera de conjunto. ¿Qué esperaría que ocurra con el consumo autónomo a ver, replanteo para que esté mejor expresada la pregunta? ¿Qué esperaría que ocurra con la demanda agregada cuando hay un efecto de incremento en el consumo autónomo? Repito la pregunta. ¿Qué esperaría que ocurra con la demanda agregada cuando hay un incremento del consumo autónomo? Un aumento de dinero en la población o economía Un aumento de dinero en la para población. la población. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con la demanda agregada? La pregunta la vuelvo a repetir.
¿qué esperaría que ocurra con la demanda agregada cuando hay un aumento del consumo autónomo? ¿Qué esperaríamos que ocurra con la demanda agregada? ¿Ya? Vamos a ver, y en el efecto contrario, ¿qué ocurriría? Disminuyese ¿Qué va a disminuir? la demanda agregada. La demanda agregada. Y el disminuir en la demanda agregada, ¿qué involucra? Involucraría el ahorro de las personas. El ahorro de las personas. ¿Cómo se va a ver afectado el ahorro de las personas? ¿Nos podrías explicar? No consumiendo. No consumiendo. Ya. Entonces, Consumirían menos. Jimena es la que más ha defendido, le voy a poner en nota individual y 10, y en la defensa del tema, han estado bien flojos. Entonces, esta sería la nota final que les iría en la exposición. ¿Sí? Vamos ahora con el siguiente grupo, que sería el grupo quinto, el último grupo. Sí. Sí se me escucha claro. Sí, a ver. Ya. Es en el grupo número 5. Ya voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan iniciar. Ya listo, ya puedes iniciar. Ya. Buenos días, compañeros y economistas. Nosotros somos el grupo número 5. Estamos el grupo conforma del compañero William Avelino y mi persona Mario Caballero. El compañero Jonathan Méndez estaba aquí, profe, pero me informó que se iba a retirar. Luego me dijo que sí iba a estar en las clases, pero no se ha conectado, entonces por eso no lo hemos considerado para este trabajo. Ya. Entonces, nuestro tema es la variación de la tasa impositiva. Como primer punto, ¿qué es la tasa impositiva, verdad? La tasa impositiva mide el monto de los impuestos y las contribuciones obligatorias que pagan las empresas después de las deducciones y los derechos tributarios permitidos como parte de las ganancias comerciales. La tasa impositiva no es nada más que otra cosa que todos esos impuestos que tienen que pagar las personas y las empresas cuando ya hayan cobrado su sueldo. Mucho más adelante de la exposición vamos a dar un ejemplo práctico, pero bueno, eso es más adelante. Compañero Belino, le doy el paso si quiere agregar otra información aquí o seguimos con la siguiente diapositiva. No, con la siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, profesores y compañeros. ¿Qué es la tasa impositiva y la recaudación tributaria? Bien, el efecto de la tasa impositiva sobre los ingresos fiscales, presenta una preocupación específica en los impuestos al valor agregado y a la renta, a los mismos a los que se le puede asociar una forma de campana, estableciendo una relación de los ingresos fiscales con la tasa impositiva local. Un pequeño ejemplo. Ya, un momento. En los últimos años, la recaudación tributaria incrementó significativamente. La tasa impositiva pasó del 7.3% en el 2007 al 18% en el 2014. Y esto lo utilizamos de la relación teórica propuesta por Lafter, que el compañero les explicará a continuación. Ok, a continuación vamos a hablar de la curva de Laffer.
¿Por qué hemos agregado la curva de Laffer? Pues porque la curva de Laffer representa la relación, como dijo mi compañero William, que existe entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos. Muestra cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos. Cuando hablamos de tipos impositivos, para que me entiendan, es la variación que hay de algún impuesto, ya sea que el impuesto suba, el impuesto baje, y cómo afecta esos cambios en esos impuestos a la economía del país. Ok, la curva de Laffer indica que llega a un punto máximo y luego decrecerá. Es decir, permite estimar el punto de inflexión hasta donde se estimula la recaudación, a partir del cual empieza a decrecer. Compañero William, te doy el paso para que termines de explicar la curva de Laffer. Ya, se concibe esta relación, las recomendaciones de reforma tributaria, una mayor o menor presión tributaria. Por ejemplo, si se parte de un supuesto que la relación entre ambas variables, como es recaudación y tasas impositivas, sea lineal y creciente, las recomendaciones de política estarán enfocadas hacia una elevación de la presión tributaria como medio para elevar las recaudaciones impositivas. Ok, como quinta diapositiva tenemos los impuestos principales en Ecuador son los siguientes. Cabe recalcar que hay muchísimos impuestos en el Ecuador, sin embargo, aquí queremos detallar algunos de los más relevantes, por así decirlo. Existen dos grandes conjuntos de impuestos, que son los impuestos sobre las transacciones y los impuestos sobre la renta, ganancias y activos. Dentro de los impuestos sobre transacciones tenemos el impuesto al valor agregado, que todo el mundo lo conoce, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a las transferencias de títulos de propiedades de bienes y raíces y los impuestos aduaneros. Cabe recalcar que dentro de estos títulos de impuestos hay subtemas. Por ejemplo, en los impuestos aduaneros sabemos que existe un tipo de impuesto para cada artículo. Y bueno, ahí a lo largo de este periodo y de los periodos anteriores, hemos visto cómo artículos han tenido un impuesto elevado, después han bajado su impuesto, después han vuelto a subir, y les doy como un ejemplo el impuesto que tenían antes los vehículos. Antes, si no me acuerdo el valor exacto de cuánto era el impuesto que tenían los vehículos, porque variaba mucho, pero ahora el impuesto, creo que hubo un tiempo en que no había impuesto o era muy bajo, que por eso es que entró muchísimos vehículos aquí al Ecuador. Y bueno, le doy el paso al compañero William para que siga sobre los impuestos a la renta de ganancias y activos. Bien, como sabemos, la tarifa corporativa del impuesto a la renta en el Ecuador es del 25% sobre la totalidad de ingresos gravables. Pero no obstante, las empresas que reinvierten sus utilidades tienen derecho a una reducción del 10% en la tarifa general, es decir, que tributan solo lo que es el 15% sobre la porción de utilidades reinvertidas. Para tal efecto, realizan el aumento de capital hasta el 31 de diciembre del año siguiente, a aquel en cual se produjeran utilidades. Ecuador contempla en su legislación una participación del 15% de utilidades de empresa en beneficio de sus trabajadores y empleados. Este porcentaje es calculado sobre la base imponible antes del impuesto a la renta. Ok, Continúo, sí. sí, como dijo el compañero Belino, ¿por qué hacemos mucho hincapié en lo que es la regulación del Estado? Porque los impuestos que son, bueno, a nivel mundial, los impuestos son los mayores ingresos que tiene una nación, para empezar por ahí. Hay muchas personas que se confunden y piensan que en el caso del Ecuador el petróleo es el ingreso que tiene el Ecuador. Sin embargo, no es así. El mayor ingreso que tiene el Ecuador y muchas de las naciones en el mundo son los impuestos que nos cobran a nosotros. Ese es el monto, ese es el dinero con el que mayor le ingresa al Estado. Bueno, a continuación, no, perdón, vamos a hablar en la secta diapositiva sobre los ejemplos. Voy a dejar de compartir pantalla aquí porque voy a entrar a una página donde les vamos a poner un ejemplo práctico para que todos puedan ver.
Ok, ya se ve. William, ¿me confirmas? Sí, compañero, sí se ve. Ok, eso de aquí es una calculadora de impuestos en el Ecuador. Ok, esto de aquí nos da todos los datos de los que hemos hablado William y yo. Bueno, no todos, pero vamos a hacer la simulación de una persona. Vamos a hacer la simulación de una persona que gana $1000 mensuales. Ok, vamos a calcular. Ok, la persona gana $1000, como podemos ver aquí, es por mes. ¿Dónde trabaja? Aquí en Ecuador. Ok, el salario sería de $1000, pero el IES cobra el 9,45%, como todos conocemos. Entonces el impuesto es del 9,5% o 9,45%, solo que aquí lo redondeo. El impuesto total, el pago neto que sería de nuestro salario, sería de $906. ¿Por qué? Si uno dice, ¿por qué voy a recibir $906 si yo estoy ganando $1000 mensuales? Por el impuesto que tenemos ya, que de nuestros $1000 son el $94.50 es lo que nos cobra el Estado por nosotros ganar $1000. Entonces nuestro ingreso total sería de 906 $, ¿ok? La tasa tributaria marginal sería el 9,74% y la tasa tributaria promedio del 9,45%. Como vemos en esta imagen, aquí está esto se llama témpano de impuestos, es el ejemplo que nos pone el programa, que como dice aquí, 906 es el salario neto, 95 son impuestos pagados por ti y 125 son impuestos pagados por tu empleador. ¿Pero qué es eso? Ya el compañero William va a explicarles qué es eso que está aquí. Ya, los impuestos totales pagados, que son 220. Como sabemos, tu empleador también paga impuestos por el salario. Tu empleador paga 125 sobre tu salario de 1000. Es decir, cada vez que tú gastas $10 del dinero por el que tanto te esforzaste, $2.20 van directo al Estado. Y la tasa impositiva real del 19,5%. Ahora, ya que tú como tu empleador pagan impuestos, como saber que solía ser de un 9,5% de la tasa de impuesto, ahora aumenta al 19,5%. Es decir, que la tasa impositiva es realmente 10% más de lo que era en un principio. Es lo que estábamos hablando, como os venía diciendo, aquí dice que la tasa impositiva es mucho mayor ya, no es de la que estaba al principio. Ok, el resumen dice, con un salario anual de $12,000 en Ecuador, usted estaría grabando $1,134 como impuesto. Es decir, un salario neto sería de $10,866 al año. O sea, si nosotros tenemos un salario de 1000, como pusimos en el ejemplo, lo que realmente estaríamos ganando anualmente serían $10,000 con 866, o sea, $10,000 con 866 al año. Ok, la tasa impositiva promedio es del 9,45%, como todos lo sabemos, que es lo que nos cobra el Estado. Y su estado impositivo marginal sería el 9,74%. Siga, compañero William. Ya, como otro ejemplo de bono. Un bono de $1000, perdón, es ahí, ¿verdad? Sí, ajá, aquí en Allá. tasa. Ya. Esa tasa marginal significa que sus ingresos adicionales serán grabados a este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 en tu salario, pagarás 9,74. Por lo tanto, tu sueldo neto será solo de 90,26 centavos. El ejemplo de bono. Un bono de 1000 generará un ingreso extra de $903 netos. Un bono de 5000 generará un ingreso extra de $4,513 netos. Ok, voy a dejar de compartir pantalla para terminar con las diapositivas. Ya, estos son otros datos que quisimos agregar en nuestras diapositivas. No, perdón, antes de eso voy a decir otro ejemplo, pero bueno, ya es a nivel de Ecuador ya. Ecuador, con respecto al indicador de carga tributaria en el Estado, se hace un recuento desde el año 2010, en que representa un 13,83% de recaudaciones tributarias de marzo del 2011, lo cual significa que cada $100 que se producen se destinan $13.83 a pago de impuestos. Sin embargo, en este cálculo están considerados únicamente los impuestos administrativos por el Servicio de Rentas Internas, por el SRI.
sin incluir los impuestos municipales, las contribuciones a la seguridad social, tasas y demás tributos que deben satisfacer tanto las empresas como las personas naturales. Es lo que nosotros estábamos hablando hace un momento, que no solo existen los impuestos que todo el mundo conoce, sino que también existen muchísimos más impuestos que también nos cobran. ¿Ok? Los otros datos que queríamos decir era el gasto consumo final de los hogares, el valor agregado petróleo y no petróleo, y las exportaciones e importaciones. Yo voy a decirles el gasto del consumo final de los hogares. Este rubro presentó un decrecimiento del 0,6% durante el primer trimestre del 2020, en relación con igual periodo del 2019. Esto se produce por recaudación del 5,8% de las importaciones de bienes de consumo, disminución en las remesas recibidas que alcanzaron un valor de 720 millones, lo que presenta un 2% menos de la cifra del primer trimestre del 2019. Bueno, ¿qué son estos datos que les estoy dando? Pues son eso, ya son las variaciones que tiene cuando el impuesto sube, ya sea un impuesto que afecta directamente a eso o un impuesto que afecta indirectamente. ¿Ya? Siempre va a subir o bajar de manera, o sea, va a afectar de manera positiva o negativa. A continuación el compañero William lo dejo que siga explicando. Exportaciones e importaciones. En el primer trimestre de 2020, las exportaciones de bienes y servicios presentaron el incremento de 3,6% respecto al primer trimestre de 2019. Entre los productos que exhibieron un desempeño positivo en las ventas externas anuales, de acuerdo en su importancia, están el petróleo crudo con un 1,2%, el camarón elaborado con un 11,8%, banano, café y cacao con un 9,3% y pescado y otros productos acuáticos con el 0,9%. En cuanto a las importaciones, su dinamismo en general fue menor que el de las exportaciones, con un incremento de 0,2% con respecto al primer trimestre de 2019. Entre estos productos que mostraron mayor demanda constan aceites refinados de petróleo con el 4,2%, importancia interanual de derivados fue de 15,3% y otros productos agrícolas 24,6% y servicios de intermediación financiera de un 15,3%. Ok, ya para terminar la exposición, las conclusiones que nosotros sacamos. La administración tributaria tiene un papel importantísimo en la distribución del ingreso, por lo tanto debe asegurarse de cobrarlas de tal manera que se pueda sostener la equidad en su recaudación. Es necesario establecer sobre la base imponible declarada, debido a que son los contribuyentes de mayor ingreso aquellos que se deducen gastos, ya, obteniendo un impuesto causado que al relacionar con un ingreso total implica una contribución media impositiva, menor en relación a la de un contribuyente que se encuentra en condiciones económicas inferiores. ¿Qué es lo que le trato de decir? Que una persona que gana muchísimo más va a importar, el impuesto va a ser el mismo, pero él va a aportar más al Estado. Como vimos en el ejemplo hace un momento, una persona que ganaba $1,000 mensuales ganaría 12,000 al año en papeles, pero realmente le estarían dando $10,800. Imagínense una persona que gana $2,500 mensuales o una persona que gana $5,000 mensuales. La aportación que tendrá el Estado será mucho mejor. A continuación, el compañero William termina con las conclusiones. Ya como también sabemos que la variación de la tasa impositiva depende de los impuestos, porque hay unos impuestos que sí están ya determinados por la ley, pero hay otros que varían, como por ejemplo el impuesto a los consumos especiales, que por ejemplo si traemos tabaco rubio es el 75%, si es el tabaco negro del 18% y la cerveza de un 30%. Entonces depende de los impuestos que tengamos, vamos a tener lo que es la variación de la tasa impositiva. Gracias. Eso es toda nuestra exposición, profe. Antes que continúe, les digo a todos que la MIS nos dio 10 minutitos porque hablé con ella, así que no se preocupe, profe, tenemos hasta las 9:10. Ya, entonces, lo que yo decía, por el tema del tiempo, continuamos mañana con la parte de preguntas. Entonces, dado que tenemos estos minutos, vamos a aprovecharlos y vamos con la pregunta.
Ok. Esta parte de acá. ¿Ya? Vamos con la parte de la defensa del tema, ¿no? ¿Qué nos puede indicar qué ocurre con la demanda agregada cuando hay un aumento de la tasa impositiva? O sea, ¿cómo que ocurre? O sea, baja, como explicamos en la curva de Luffer, la demanda, habían dos variables, ya le digo cuáles eran. Eran la variable de, un segundo, profe. Ah, ya, como dijimos en la curva de Luffer, ya, indica que llega a un punto máximo y luego decrece. O sea, si, como usted dice, si una va a subir, la otra va a descender. ¿Ya? No sé qué puedes aportar tú, William, a lo que preguntó el profe. William, ¿estás ahí, William? Estás muteado por si acaso, si estás hablando. Es que no me abría el audio. Ya, eso, profe, eso es. Otra pregunta que tengo para nosotros. Ya, pregunto, ¿cuándo se va a efectuar una contracción en la tasa, en la demanda agregada por un efecto de la tasa impositiva? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuándo se efectuará una contracción en la demanda agregada por un efecto de la variación impositiva? Una contracción. Ujú. Bueno, sería cuando la demanda agregada, o sea, antes de que interseque con la otra variable. O sería cuando sería cuando antes de que llegue a subir el impuesto. No sé si estoy bien o estoy. ¿Ya? No. Entonces, a ver, no, es que no entiendo muy bien la pregunta, profe. No sé si me la puede explicar. O sea, sí entiendo lo que me quiere decir, pero no sé qué decirle, pero no sé si me puede explicar la pregunta para. Ya, lo que aquí estamos tratando de entender o visualizar, Ya, ¿cuál es el efecto que ocurre sobre la demanda agregada? Nosotros tenemos que la demanda agregada puede incrementarse, puede contraerse o puede cambiar su elasticidad. ok. Entonces, si nosotros tenemos que existe un aumento de la tasa impositiva, ¿qué efecto este ocasionaría con la demanda agregada? Ya, yo le podría decir que si aumenta la tasa impositiva, la demanda agregada baja, por lo que los impuestos suben. Yo podría aportar eso. Sí, yo también creo lo mismo. Creo que si los impuestos suben, la demanda va. O sea, lo que dijo el compañero Belinda, lo mismo. Ya, listo. Entonces, ya les he escuchado con respecto al tema. Eh, Esta sería la nota que les va. La explicación ya se las doy mañana porque se corta el tiempo en cualquier momento. Entonces, nos vemos el día de mañana. Ya, listo, profe. Muchas gracias. Hasta Entonces, luego. hasta el día de mañana.